Muy buenas tardes, estamos aquí en la Villa de Llanes, en la Basílica de Santa María, donde empiezan a comenzar a salir de los oficios religiosos todos los llaniscos y llaniscas que han querido pasar la tarde, bueno, que quieren pasar una tarde, como ya vimos los voladores, de mucha tradición, mucho sentimiento y fiesta. A lo largo de toda esta tarde, quédense con nosotros porque les comentaremos, bueno, todo lo que acontecerá aquí. Ahora mismo estaba sucediéndose la elevación con la banda de música de Torrelavega y en unos momentos continuará la banda de música junto con el resto de gente llevando a cabo hacia el mar todo lo que viene siendo la procesión. Podemos ver aquí toda la juventud, toda la gente adulta que está dejándose el cuerpo y alma para pasar unas fiestas inolvidables. Haber empezado ya esa procesión, ese día tan dedicado por la cofradía a su patrona. Efectivamente, Marco, bueno, está a punto de comenzar la procesión, ya finalizada la elevación. Tenemos aquí de fondo a la banda de música de Torrelavega, que comenzó a las 5 de la tarde todo un recorrido que partía desde la estación de tren de aquí de la Villa de Llanes hasta la Basílica de Santa María, en la Plaza de Cristo Rey, y bueno, deleitó por los puntos neurálgicos de la villa a todos los visitantes y oriundos con su música y la famosa Marcha de Santa Ana. Como puedes ver, estoy acompañado, bueno, nacionales, extranjeros, todos los críos, sí, vestidos críos, no tan críos, todo el mundo vestido de marinero. Esto da gusto verlo. Y la marcha ya está a punto de comenzar. Voy, quítame que estorbo, Marco. Y para contarnos un poco todo lo que depara el día de hoy, Marco, tenemos por aquí, van a atropellarme, tenemos por aquí a Maiche. Maiche, ¿cómo estás? Muy bien, Alfredo, ¿y tú? Disfrutando de lo lindo. Cuéntanos un poco qué es lo que estamos viendo ahora mismo. Mira, pues ahora vamos a ver salir el estandarte de Santa Ana y luego los barcos de los niños que fueron bendecidos y luego aparecerá pues la imagen de Santa Ana con la Virgen Niña. Después de que bueno, suceda todo esto aquí en la Plaza de Cristo Rey, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Luego vamos en la procesión, diríamos por tierra, a pie, iríamos por la calle Posada Herrera, luego bajaríamos hasta el puente y luego hasta el muelle. Para embarcar seguidamente en lo que aquí llamamos la salea, que es una ceremonia muy antigua. Es ancestral, ya dicen que en la época de los Reyes Católicos, justo cuando se consagró esta iglesia parroquial, se hizo esa ceremonia. Y es sacar a la Santa por la mar, una procesión marítima que es la única que se conserva ya en el concejo. Se le sube a la que se llama la nave capitana y ahí con los niños marineros y marineras salen a la mar, se tira un ramo de flores en memoria de los fallecidos, de los marineros fallecidos y se vuelve a tierra. Justo eso te iba a preguntar, que es que, bueno, esta tradición data de la época de los Reyes Católicos. Es antiquísima. Antiquísima. ¿Cómo sentís los llaniscos, pues todo esto, toda esta festividad? ¿Cómo la sentís? Pues es muy emotiva porque, bueno, como sabes, Llanes no existiría sin la mar, ¿no? El origen de Llanes está... Para que te vean bien en casa, orgullosa de tu concello. En la mar y en los marineros, y entonces, así como no sé si sabes que aquí hay muchas fiestas que llamamos bandos, sí, pero Santa Ana no es bando y todos los llaniscos se sienten de Santa Ana, por eso, porque el mar lo llevamos en el ADN. Además, si vais en el ADN, tan ADN se lleva el mar, Marco, que voy a pedir a Jesús que me siga un momentín. Tenemos aquí, si no es el más joven, de los que más, mira para allá, vestido, bueno, ahora está durmiendo un poquitín, no vamos a hacer mucho ruido. Pero tenemos aquí a, ¿cómo te llames? Marta. ¿Y cómo se llama la criatura? Adrián. Adrián, que ya lleva, bueno... Que viene de Francia. Viene de Francia y tiene sangre llanisca. Sí, naturalmente. Como su huele toda la generación que viene detrás. Y está vestida aquí de marinerín. Bueno, pero ¿cuánto tiempo tiene? 3 meses. 3 meses. O sea, desde 3 meses, Marco, ya está aquí vestido... No, Marco y el presentador. Claro, Adrián y el guajín. Hombre, la estrella ahora mismo del programa. Como puedes ver, y una tradición que llevase en la sangre, yo ya, Marco, casi que callo, porque mira para ahí, ya está saliendo la Virgen, y nada, os seguiremos contando todos los detalles aquí en Conexión Asturias.
Hemos vuelto, estamos en directo, son las 7:51 de la tarde, fiesta de Santa Ana en Llanes. Se vive con mucho fervor por parte de todos los llaniscos, lo escuchábamos anteriormente, sin distinción de bando al que pertenezca. La Cofradía de Pescadores coge su nombre, Santa Ana. Para ellos hoy sin duda es el día grande y ahí está, reitero, en directo un equipo de Conexión Asturias. Alfredo Suárez, ¿en qué punto de la celebración está la tarde ahora mismo? Pues Marco, a los jaleos de Viva la Virgen de Santa Ana y Viva Llanes se acaba justo ahora mismo de llegar la procesión a lo que viene siendo el puerto. Esta procesión continuará, después de estar en tierra, continuará por mar. Como puedes ver, estoy ya rodeado del sacerdote, de todos los niños con sus atuendos de marinero. Y va justo a embarcar ahora mismo, como podemos ver la embarcación. Tenemos el gusto de estar aquí con, conocido en el pueblo como Pepín Colilla, el homenajeado a marinero mayor. ¿Cómo estamos, José? Pues estamos muy contentos y muy ilusionados con la fiesta nuestra, que es Santa Ana, la fiesta de los marineros, y que todo salga bien. ¿Qué significa para ti este momento que estamos viviendo aquí mismo? Hombre, pues es un momento de mucha emoción, aunque se repita todos los años, pero siempre te emociona. Haber sido el homenajeado a marinero mayor, ¿qué supone para ti? Hombre, pues supone una gran satisfacción. Todos los años se les da un marinero ya jubilado y este año pues me tocó a mí y fue pues una gran ilusión y satisfacción haber recibido este premio. Me contaron a mí por ahí que a ti, bueno, la tradición de lo marítimo, ya no solo por ser de Llanes, te viene un poco por la rama de la toma de tu madre. Sí, mi abuelo y mis tíos fueron marineros, ya viene de bastante atrás. Entonces el homenaje yo creo que bueno, te viene como anillo al dedo y te supone un orgullo supremo. Entonces, cuéntame un poco, José, bueno, pues para los amigos de Conexión Asturias que están en casa, ¿qué es lo que va a suceder ahora mismo en estos instantes? Pues ahora se va a embarcar a la Santa en una embarcación, que es la del patrón mayor de la cofradía, y se sale a hacer una procesión marítima con ella, que aquí se llama la salea. Y se da una vuelta, se sale un poco para afuera y luego ya se vuelve, se desembarca y se lleva otra vez a la capilla suya, a la capilla de Santa Ana. ¿Cómo presta a ver la villa de Llanes que no entra ni un alfiler, José? ¿Qué sientes? Porque tenemos espectadores por vía aérea, ahí por arriba dijésemos, también aquí en suelo firme, e incluso hay muchas embarcaciones que siguen, ¿verdad?, al barco donde navega la Virgen para poder... La Santa, para poder disfrutar de este homenaje, ¿no? Pues sí, y además siendo un día de semana, pues es muy agradable ver a tanta gente por las dos partes del muelle que esté viendo la procesión. Desde luego. Nada, a ti te tocará ya en un momentín entrar al navío, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué esperas? ¿Cuánto tiempo dura el recorrido? Unos 10 minutos, entre ida y vuelta 10 minutos. Pues entonces dentro, en cuanto ya metamos a la Santa Ana en la embarcación, volveremos a suelo firme, nos dirigiremos a la capilla de Santa Ana, ¿verdad? Sí. ¿Y allí qué ocurrirá? Pues allí nada, allí se vuelve otra vez a poner en su sitio, en el altar, y ya hasta el año que viene ya no vuelve a salir de la más. danza prima. Sí, eso lo bailan después de que se meta la Santa en la capilla. Perfecto, pues nada, amigos de Conexión, Marco, os dejamos con una imagen, bueno, emocionante y bellísima, qué duda cabe. Son imágenes en directo, es el momento en el que Santa Ana pone rumbo al mar. Van a ser tan solo 10 minutos, pero es un momento, como decimos, muy emocionante para todos los llaniscos y en especial para esa cofradía de pescadores que lleva su nombre, Santa Ana. Ha abarrotado Llanes hoy para vivir este momento, esta tradición, para la posterior vuelta a su capilla de la Santa. Y esta es la imagen en directo que nos mandan nuestros compañeros, nos envían en directo nuestros compañeros allí destacados. Es un día, lo dicho, muy emocionante para este concejo en el que hoy estamos en doble vía en directo, se lo recuerdo, en Naves y aquí en la capital, en Llanes. Espectacular imagen de nuestro compañero Jesús Robles ahí saliendo al mar.